Saludos miembros Elite, tenemos aquí el primer fascículo de esta nueva colección que está patrocinado por Lupa, pero lo está comercializando Intermex. Y tus coleccionables va a ser una serie de varios automóviles de esta franquicia de Fast and Furious o de Rápidos y Furiosos. La primera entrega nos está costando $99.90, 100 pesos mexicanos. Recordemos que Intermex siempre va a estar incrementando a lo largo de la vida de estos coleccionables 4 veces. En esta ocasión no vamos a saber qué tanto va a estar subiendo, ya que es una nueva editora la que está realizando este coleccionable. Y bueno, como siempre aquí tenemos los fascículos de la primera edición y tenemos este modelo de Toretto. Esto lo vamos a estar viendo al último y nos vamos a estar enfocando a los fascículos que nos viene en esta primera edición. Como siempre vamos a tener un par de fascículos, el fascículo normal y vamos a tener el promocional. Vamos a empezar primero con el promocional de el primer fascículo y vemos que tenemos aquí una imagen de algunos automóviles de esta colección. En las primeras páginas tenemos aquí la información que nos va a venir dentro de esta colección. Nos dice: colecciona los autos oficiales de la saga de Rápidos y Furiosos, una colección única donde los automóviles son los verdaderos protagonistas. Todos estos automóviles van a ser escala 1:32, van a ser ediciones de colección y van a tener acabados de gran calidad con muy buenos detalles. Y aparte vamos a tener los fascículos impresos. En la página de en medio vamos a tener los próximos modelos y vamos a tener una gran variedad dentro de toda la saga de Rápidos y Furiosos. Y aquí nos está diciendo exactamente lo mismo que vino en las primeras páginas. Y en las últimas páginas nos encontramos con esta publicación de que en cada fascículo puedes encontrar autos fuera de serie, calles de película, pit stop e ilustración y un póster. Esto parece ser que va a ser dentro de los fascículos en la parte de en medio. Y en la contraportada únicamente tenemos esta ilustración de Rápidos y Furiosos por parte de Lupa. Ahora pasamos al fascículo impreso. Primer fascículo, el primer número, que tenemos el Dodge Charger RT de Toretto. En las primeras páginas empezamos con autos fuera de serie. Vamos a tener un análisis de este automóvil que viene en el fascículo, este característico Dodge Charger RT de 1966, con algunas características y algunos datos muy básicos de este ejemplar. En las páginas 4 y 5 tenemos la sección de Pit Stop. Vamos a tener distintos segmentos de información. Por ejemplo, tenemos la primera película que se estrenó en el 2001. Llegamos a tener algunas pequeñas notas de superhéroes, por ejemplo, que Rápidos y Furiosos se estuvo también inspirando en Avengers. Se me hace una información no tan importante. Tenemos, por ejemplo, el debut de Gal Gadot, que también es la Mujer Maravilla. Pues en las páginas 6 y 7 tenemos calles de película, el título de Ciudad de Ciudades. Vamos a estar viendo en el primer fascículo alguna pequeña información de Los Ángeles, donde se rodó la primera película de Rápidos y Furiosos. Ya como último, en la contraportada llegamos a tener la ilustración del Dodge Charger RT. Y ahora ya pasamos directamente a nuestro modelo de Dodge Charger de Dominic Toretto. Estos modelos están hechos a través de Yada, son Yecast, y vemos que la caja está completamente personalizada. Ya hemos visto este tipo de cajas anteriormente en otros coleccionables, no directamente de Intermex, sino a través de Milenio. El costado llegamos a tener una muy buena ilustración con muy buenos detalles del cartón entre mate y brillante. En la parte de atrás llegamos igual a tener únicamente el nombre de Fast and Furious, con una pequeña indicación de retire los tornillos con un desarmador de Cruz.1. Llegamos a tener una pequeña viñeta para estar viendo el interior. Parte superior, la caja que diga Fast and Furious, y en la parte inferior todas las licencias a través de Universal Studio y la información de las distintas marcas que se van a tener dentro de esta colección, que va a ser Dodge, Ford, Nissan, Chrysler, McLaren, Honda, Acura, GM, Volkswagen, Jeep,
Signa y Mazda Motors. Bueno, pues la caja es una caja típica de cartón, no es tan rígida que digamos, se puede estar maltratando, y la parte de adentro pues es la típica calidad de Yada, es todo de cartón. Tenemos que abrir con un cúter la caja para accesar al tornillo en la parte interna, lo vamos a quitar con un desarmador .1. Ya que desmontamos, aquí tenemos nuestro modelo del Dodge Charger de Toretto a través de la marca de Yada. Vamos a empezar como siempre en estos videos con el lateral completamente en negro. Llegamos a tener aquí un pequeño sticker para que no se estén abriendo las puertas en el traslado, lo vamos a quitar. Vemos aquí un color negro brillante. Siento yo que el modelo realmente no tiene tantos buenos detalles. De hecho, si nos fijamos en la aleta frontal de la puerta izquierda, pues vemos que es un plástico muy burdo, no se ve que tenga tanta buena calidad. Las llantas son las típicas llantas de Yada, estas llantas que tienen una buena estructura a través de la escultura de goma, rígidas, no son blandas, con un muy buen detalle del dibujo de la cara interna. Lo que me estoy dando cuenta ahorita en el lateral, no veo tantos buenos detalles. Por ejemplo, en el marco superior del toldo y el poste B se alcanza a ver muy malos detalles de pintura y de corte de este metal die cast. No se ve tan uniforme. Se pueden abrir las puertas. La puerta no tiene una gran abertura. Los interiores de este Dodge Charger muy básico, no están pintados, ni siquiera vemos los relojes del odómetro y tacómetro en la parte interna. Los asientos también son unos asientos bastante básicos. Los pedales pues se alcanzan a ver ligeramente en la parte sobrepuesta, y el volante realmente muy básico, sin un cambio de pintura. Se alcanzan a ver inclusive también algunas rebabas internas. Lo que no me gustó para nada es esta aleta de la puerta. De verdad que está muy burda el plástico y ni siquiera que esté bien trabajado. Pues el lateral únicamente tenemos el RT. Sí se tiene algunos detalles de pintura, por ejemplo también en la parte de la ventanilla, pues siento yo que no se colocó bien. La llanta trasera es exactamente la misma de adelante, con el ring cromado. Parte trasera del Dodge muy simple, no con muy buenos detalles que digamos. Los faros de stop o los faros de frenado pues están pintados, están desfasados. De hecho, inclusive también la parte que va en un color negro pues no se llegó a pintar perfectamente, y aparte están desfasados. Los faros de stop no están muy bien pintados. Llegamos a tener muchos detalles de pintura en la parte de atrás, no muy bien realizados, no muy bien colocados. Inclusive también la defensa, pues la defensa está cromada, pero se llega a tener algunos detalles de rebaba y tiene muy poca calidad. No tiene ninguna placa, y los escapes traseros están completamente en plástico, demasiado hechizos, no tiene una muy buena representación. Costado derecho es exactamente que el izquierdo. Aquí vamos a estar quitando de igual forma este sticker que nos viene para que no se estén abriendo las puertas. No tiene espejos retrovisores, tenemos el mismo sticker RT también desfasado, no se alcanza a ver una buena calidad, y la puerta se abre con el mismo ángulo muy forzado, no tan abierto, y se alcanza a ver la calidad en la parte interna. Llegamos a tener casi el mismo error que tenemos en el lado izquierdo. Realmente deja mucho que desear el interior. Se alcanza a ver los acrílicos, ahí los remaches muy mal realizados, mal colocados. Es un eje completo. Si yo giro la llanta del lado izquierdo, se mueve la de la derecha, entonces es un eje compartido. En la parte frontal llegamos a tener esta parrilla característica del Dodge Charger completamente en cromo, pues la escultura está bien realizada, aunque es completamente pareja, en plateado. La defensa inferior con esos cuartos o estos faros
de niebla que ni siquiera están pintados y alcanzan a ver algunos detalles de rebaba en la parte inferior. Lo único que llegamos a tener en el frontal y la parte de arriba. Vamos a estar viendo esta admisión múltiple para la cámara de combustión, esta triple garganta. Como escultura es bastante básica, de hecho la parte superior se alcanza a mover, no tiene tanta buena calidad. Alcanzamos a ver en la parte interna también que está completamente cromados, con también esta banda de distribución en la parte frontal que ni siquiera está pintada. Lo que no me gustó es que pues esta pieza se puede estar moviendo y hasta inclusive hay un poco de aire y separación entre las dos piezas, y en la parte de atrás se llega a tener un detalle de rebaba. La parte del acrílico se me hace un acrílico del parabrisas muy burdo, de hecho inclusive con un color medio blanquesco. Los limpiaparabrisas están incorporados al chasis, no se ve como si fuera dos piezas diferentes. Aquí en la parte del toldo vemos los detalles mal logrados, mal colocados de la pintura. Por ejemplo, se llega a tener muchas virutas de polvo cuando se pintó, no es una pintura pareja. En la parte de atrás tenemos pues la cajuela con el medallón trasero y de igual forma con este acrílico pues bastante burdo, blanquesco. Y por último el tapón de gasolina que no está de ningún otro color, únicamente es parte de la escultura. Observando un poquito más en la parte de la pintura ya alcanzamos a ver algunos detalles que también no está completamente pintado en negro, se alcanza a ver algunos de descarapeladas. No me había dado cuenta, pero en la parte de atrás tenemos un bulto bastante grande en la parte de los asientos traseros. Esto es para estar colocando en la parte trasera el sistema pullback para que pueda tener movimiento este automóvil, pues aquí no lo llegamos a tener. Y por último en la parte inferior pues tenemos un detalle bastante idealizado con un plástico no muy bien logrado. Tenemos la marca Yada y el número de serie, la escala 132, el modelo 1970 Dodge Charger. Está hecho en China. Tenemos en la parte inferior la página de internet de Yada, un sticker únicamente que dice City of Industry, California, Estados Unidos. Los escapes realmente muy idealizados, no muy bien logrados. Y pues esto es lo que tenemos del primer fascículo de esta colección de autos de Rápidos y Furiosos. Pues bueno, tenemos aquí el primer fascículo de Rápidos y Furiosos a través de la editorial Lupa, distribuido por Intermex México. Puede estar llegando a varios países de Latinoamérica. Estamos hablando que es una franquicia de Rápidos y Furiosos. Esta franquicia ya tiene varios modelos, de hecho inclusive hasta Hot Wheels ha sacado sus modelos a escala, no simplemente del convencional, sino han tenido muchísimo más grandes y han tenido muy buen punto de calidad. Empezamos con el primer número que cuesta 99 pesos mexicanos. Es un precio llamativo para hacer el primer fascículo, pero recordemos que Intermex siempre está incrementando a lo largo de la vida de los coleccionables 4 a 5 veces este incremento. No sabemos si Lupa lo va a permitir, no nos viene ninguna información sobre los demás precios, pero si se mantiene 99 pesos es una buena adquisición, aunque no lo creo. La calidad de este automóvil por parte de Yada es realmente muy baja. Se pueden estar adquiriendo mejores automóviles de esta franquicia de Rápido Furioso, obvio a un mayor precio, pero una mejor calidad. Lo único bueno que veo dentro de esta colección es que van a salir todos los automóviles de la saga de Rápidos y Furiosos. Creo que la última película que está a punto de estrenarse no van a salir esos últimos automóviles, obvio por ser una película de estreno. En mi punto particular y viendo varios coleccionables, realmente no me encantó esta colección. No me gustó mucho la calidad, no me está gustando lo que está ofreciendo estos fascículos. Se me hace bastante básico. Si es tu primera colección y quieres estar iniciando con estas entregas de Rápido y Furioso, sí te lo recomiendo para coleccionistas
principiantes o que van iniciando dentro de esta gama de coleccionables. Y pues bueno, amigos, con esto llegamos al final de este video. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios, a ver qué les pareció. Suscríbanse para que no se pierdan los siguientes videos de los siguientes números de esta y varias colecciones más. Y denle like sin antes de activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Yo, como siempre, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.